¿Cómo empezaste un poco como en el mundo de...? Entiendo que empezaste como baterista. Cuando era muy joven, agarrar los instrumentos que había en mi casa y tocar. Tengo suerte que mi viejo, cuando era pendejo, era músico y había una guitarra, un pianito, una cosa ahí, entonces siempre en mi casa había como mucha música. ¿Él se dedicaba a eso o era más de hobby? De chico se dedicó y después de grande se pudrió y llegó a tocar de telonero de Sandro, por ejemplo, cosas así. Yo eso, al principio como juego, después fue como creciendo el interés, empecé a estudiar y a tocar en bandas, ya que de adolescente tocaba como en un montón de bandas, era como salía del colegio y me iba a tocar. En paralelo empezaba a componer mis canciones, con el piano, con la guitarra, y me empezó a interesar como esta cosa de grabar las canciones. Por ejemplo, cuando yo tenía, no sé, 3, 4, 5 años, había esos mini componentes que tenían como micrófono incorporado y con los cassettes vos podías grabar. Entonces yo ponía rec y me iba a la batería y tocaba. Tenía una batería como de juguete y cantaba y tocaba. Entonces ya como me flasheaba el hecho de poder grabar algo y después escucharlo y como eso, ¿no? Como esa magia de la grabación. Y después con el tiempo fue como pasando a la compu, algo autodidacta. No existían tutoriales en ese momento, no había internet. Te estoy hablando, yo tenía, no sé, 11, 12 años. Empecé como a entender un poquito más de curioso, ya a los 19 te diría. Dije, che, no puede ser que a cada estudio que voy está Pro Tools y no lo sepa usar. Entonces dije, bueno, este tiene que ser el software que tengo que aprender a usar. Y bueno, con el tiempo empecé a perfeccionarme y hoy en día es lo que el 98% del software que uso es Pro Tools. Una cosa es producir canciones para uno mismo y otra es estar trabajando en las canciones de otra persona. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste ese tipo de trabajo y en algún momento te imaginaste que podías de baterista pasar a estar? Buena la pregunta, porque creo que nunca me imaginé tanto o sea, esto. Al principio mi pasión era la batería, después mi pasión pasó a ser las canciones, escuchar música todo el día, llegar a mi casa a componer temas. También eran mis amigos que se enteraban y decían, che, puedo ir a grabar a tu casa. Yo tenía no sé, un micrófono, tenía mi plaquita de sonido, mi interfase y podían venir a grabar. Y lo que yo siempre quería era como sonar a como sonaban esos discos que escuchaba y no entendía por qué sonaban así, los efectos, no sé, esa cosa que suena como terminado, ¿no? Que yo no sabía que estaba produciendo. Yo agarraba y grababa canciones, hacía que suene lo más parecido a un disco. Ahí le metimos hasta ahora, digamos que mi camino como productor se fue como llevando todo para ese lado. El baterista pobrecito quedó en el camino. Me imagino que lo usás igual. Lo uso mucho en todos los discos que produzco, casi todos. Siempre toco algo, salvo que sea un género que no tenga batería, pero me sirvió mucho porque creo que es el instrumento base para tocar todos los otros instrumentos, ¿no? Como lo percusivo. Después de que terminaste, por ejemplo, eso, el secundario y tal, ¿te metiste a estudiar alguna carrera de algo o todo lo hiciste autodidacta? Cuando yo estudiaba en el secundario, medio que ya hacía música bastante bien, en el sentido de que sonaba algo bastante digno. Y claro, yo todo lo que sea estudiar a mí me costaba mucho, no te voy a mentir, me iba muy mal en el colegio, no prestaba atención. Hasta hoy en día me cuesta mucho leer un libro. Mis padres me dicen que tengo que estudiar una carrera, que tengo que hacer algo, entonces dije, bueno, dale, vamos a hacer lo que a mí me gusta, que es como... Entonces estudié ingeniería, pero duré 2 meses nada más. Cosas muy teóricas que me sirvieron bastante, pero como que a mí me gustaba más la práctica, ¿no? Meterme en el estudio, grabar, poner un micrófono y escuchar cómo suena, volver, esto, lo otro, ecualizar, no sé, más... Mis viejos no tuvieron mucha suerte en que yo estudie, así que daba clases de batería, tocaba en una banda de rock para niños, sí. Y ese era mi trabajo y ganaba mi plata y con eso me compraba algunas cosas. Obviamente vivía con mis padres y empecé a profesionalizarme más. Empecé a entender un poco cómo funcionan ciertos aparatos que después los pude tener en el estudio, digamos, o empecé a entender de la experiencia cómo sonaba un micrófono así o otro micrófono. Como eso, me sirvió mucho más la experiencia que alguien me lo explique o con un gráfico o con algo. Okay. Y muy sacado de mirar todo el tiempo cosas
relacionadas con la música, leer muchas entrevistas, como que lo que me interesaba sí podía prestar atención y ponerle el foco. Salía un disco que me gustaba y me lo escuchaba, lo analizaba en mi cabeza, o sea, lo escuchaba analizándolo y tratando de hasta entender cómo eran los procesos para... Al principio no podía, como no entendía qué era lo que estaban haciendo, qué este sonido, cómo lo hicieron, y después con el tiempo, cuando, no sé, pasaban 2, 3 años y volví a escuchar ese disco y ya entendía algunas cosas, como los... Yo creo que eso, la experiencia es todo y pasar horas haciendo las cosas es lo que te da el expertise en definitiva, más que alguien venga y te lo cuente. No sé, hay una cosa muy nerd hoy en día de cuál es tu cadena de esto, lo otro. O sea, no tengo una cadena, tengo 1000 cadenas. Con el tiempo eso fui entendiendo que no hay un solo proceso para todo, sino que hay muchos y que lo importante va por otro lado, ¿no? Okay. Va por la música, por la emoción, por llegar al transmitir algo, ¿no? en una canción y nada, no todo tiene que sonar perfecto, digamos. Como que lo técnico medio al servicio de lo artístico al final y de que la canción... Sí, que no necesariamente tiene que sonar bien. Hay cosas que uno escucha que de repente no están perfectas y que eso también es una decisión artística, ¿no? Experimentar con distintas formas de grabar una cosa o de procesar. Bueno, hablando de eso te iba a preguntar también, en general para grabar y eso, ¿vos usás más plugins digitales o sos más de, no sé, si necesitas una guitarra con distor, ir y ponerle un pedal o distorsión de amplitud analógica? Soy de los dos mundos, o sea, puedo trabajar en los dos mundos y no pienso que ningún mundo sea mejor ni peor. Depende del sonido que estás buscando. Si querés algo muy clásico, con un sonido, no sé, discos de los 50 o de los 60 o los 70. Si querés recrear eso con plugins vas a poder hacerlo, pero si tenés herramientas de poco más de esa época, vas a estar mucho más cerca, ¿no? Lo mismo con una guitarra. Si vos querés que una guitarra suene como un twin reverb, va a sonar como un twin reverb. En cambio, si vos querés que una guitarra suene algo diferente, ya no te preocupás que sea parecido a un twin reverb. Te está preocupando que el sonido sea algo nuevo, algo distinto. O sea, hay un guitarrista llamado Maki que él graba su guitarra con una portaestudio de cassette y usa el preamp de línea de esa portaestudio y hace que satura de una manera y eso ya es como nuevo. Y en general tenés un proceso de trabajo tipo cuando te cae, o sea, sé que cada artista tiene también, supongo que te cae con el proyecto en etapas distintas, sí. Pero eso, como te vienen con una canción ya medio maqueteada y tenés un proceso que solés, no sé, buscás refes, ¿no? ¿Cómo definís la instrumentación? O sea... Son pocos los proyectos que vienen con una maqueta y una canción ya terminada o un demo a la vieja escuela como es esto. Por lo general es más trabajo de estudio, de venir y hacer una canción de cero. Entonces ahí como que la hoja en blanco es espectacular porque no sabes qué va a pasar. Cuando me traen una maqueta, por lo general escucho la canción y al toque se me ocurren cosas. Es como que mi cabeza empieza se me empiezan a ocurrir cosas y obviamente hay referencias en mi cabeza de todo el backup de música que es como una inteligencia artificial en mi cabeza que tiene como la curaduría de toda la música que escuché en mi vida y eso hace que defina un gusto musical en mí que bueno, que hay gente que le copa eso, que le gusta y por eso me llaman y empezar a buscar el sonido que después termina siendo algo distinto siempre porque nadie quiere copiar tal cual una cosa, pero sí está buenísimo inspirarse en proyectos y cosas que... Y entonces, digo, esto que decís que te caen bastante con hoja en blanco y vamos a hacer una canción, ¿vos participás desde la letra de la canción hasta los acordes que va a tener? Como que... Sí, hay cosas que me meto más que otras. Siento que la letra es algo muy personal para el artista, sobre todo cuando está contando algo que le pasó o algo que, no sé, que quiere expresar. Y entonces ahí yo me convierto más como en una cosa de destrabar algunos nudos. Nada, pero nunca yo, che, mira, tengo esta letra. Claro. Quiero que cantes esto, porque, no sé,
me da un poquito de cosa. Y me toca trabajar con artistas que escriben muy bien. Pero sí en lo musical muchas veces propongo mucho, tanto melódicamente como armonías y también partes. Che, me parece que a esta canción le falta esto, una parte C, o el estribillo para mí es la estrofa. Y por suerte me toca trabajar con artistas que me escuchan, porque también podrían decir, no me importa, yo quiero esto como está. Y nada, es como un aprendizaje también cuando llamas a un productor. Yo entiendo porque también estuve del lado del artista y es duro cuando viene un productor y te dice, che, esto no. Igual siempre yo digo, después hay vuelta atrás, si no te gusta es como la tranquilidad de que para mí como productor también es muy importante que el artista esté reflejado en el producto final, que se sienta representado, porque si no, no tiene mucho sentido que cante algo durante toda su vida que no lo representa. ¿Y en tus trabajos sentís que hay alguno que, porque digo, ahora venís trabajando con muchos artistas que están muy mainstream y te llaman de un montón de lados? ¿Hay algún trabajo que sientas que te puso como ahí en el foco o cómo se dio eso de...? Hubo un momento para mí muy importante cuando un artista argentino se llama Juan Ingaramo. Yo venía de otro rubro, de un rubro más mainstream pop, y toda la parte alternativa o nueva era como que no les copaba mucho eso, obviamente, y Juan Ingaramo fue uno de los primeros que confía en mí y me dice, yo quiero producir con vos un disco. Hicimos un disco que se llamaba Bestseller y que tuvo muy buena repercusión, y a mí me abrió, siempre digo que es el disco que me abrió como la puerta a la nueva generación de artistas más contemporáneos con la edad que yo tengo. Y obviamente ahí apareció Woz, apareció Conociendo Rusia, apareció Louta, empezaron a aparecer así como artistas nuevos de la escena que se convirtieron en mega artistas, y Nicki, y después apareció Kazu, y así como de a poquito conociendo artistas nuevos, y también trabajando con artistas no tan nuevos, porque en definitiva esos son los artistas que te enseñan y ya tienen como la experiencia, y aprendes un montón de ellos. Ahora estoy trabajando con Juanes, por ejemplo. Trabajé con Sole Pastoruti, que es una prócer hicimos un disco de folclore argentino y fue una experiencia espectacular porque nada, fue un proyectazo. Entonces, nada, como que me muevo un poco me gusta estar entre lo nuevo y lo establecido, ¿no? ¿Por qué quisiste incorporar la Pro Tools Carbon a tu flujo de trabajo? Bueno, primero porque un gran colega un amigo, la tiene en su estudio y siempre me habló espectacular. Eso para mí es muy importante porque el feedback del usuario, ¿no? De decir, che, yo la uso en mi estudio y me encanta. Yo quería grabar directamente en Pro Tools. Y cuando tenés otra interfase hay lo que se llama latencia, ¿no? Obviamente, que siempre es como un dolor de cabeza. Cuando tenés una sesión muy cargada. Entonces, nada, y sobre todo yo siempre grabo, por ejemplo, las voces ya grabo cuando la producción está muy avanzada, y eso implica que la sesión tiene muchos plugins y procesos y cosas. Lo que tiene increíble Carbon es que apretás un botón y la latencia desaparece, y podés usar también plugins en tiempo real como Autotune, como los Plugin Alliance, que son increíbles, Mac DSP, y son herramientas que yo uso todo el tiempo, entonces estoy muy familiarizado con todo eso. Y poder armarte tu cadenita de voz para grabar y monitorearte para mí con compresión, con efecto, eso es clave para que el cantante o el quien esté tocando un instrumento se mejora mucho la performance. Es como que no es lo mismo escucharte más o menos con latencia, ¿ves? Que estar... O sea que sus procesadores internos HX realmente funciona. Yo no entiendo nada de lo que está pasando adentro de ese bicho, pero la verdad que funciona increíble, y además no solo eso, yo acá en mi estudio tengo muchos equipos, procesadores, por ejemplo un ecualizador, no sé, compresores, tengo acá la Space Echo, que nada, está buenísimo poder también usar eso sin latencia. Entonces es como un plugin, lo pones, lo apagás y te hace todos los cálculos la Carbon para que vos no sufras y
y tengas un delay terrible con todo lo que está pasando. Así que es una gran incorporación acá al estudio. Y a nivel sonido, tus amplificadores y cómo graba y eso, ¿notás? Es súper clean, o sea, a ver, yo tengo muchos preamplificadores como externos, pero de repente para los teclados, los sintetizadores uso los de Carbon y están buenísimos, o sea, suenan súper fuertes, súper transparentes. ¿Cuánto fue lo más que la exigiste? Digo, en cantidad de... No sé, pero muchos, porque encima yo trabajo con Ultimate. Por lo general las sesiones se dividen en 2 etapas, mis sesiones. Una etapa que es la etapa caos, que los tracks no tienen nombre, que tengo 200 millones de tracks. Quizás. Empezás así, tipo a hacer y no sos muy ordenado para... Es una locura. Okay. 700 tracks para, no sé, cosas que después viene la segunda etapa, que es la etapa zen, digamos. Y vos ves las sesiones, bueno, acá tengo una sesión abierta que está súper ordenadita, con colores, todo con nombres, y ahí ya empiezo como a, no sé, a printear cosas, no dejo todo el caos que tiene la otra etapa que solo lo entiendo yo. Y nada, en ese caos la verdad que nunca tuve un problema de ningún cartel que diga te quedaste sin recursos. Okay. ¿Y de Pro Tools estás usando la última versión ahora? Sí. ¿Y usás las funcionalidades nuevas que tiene, por ejemplo, de el Melodyne incorporado? Sí, todo el tiempo. Sí, no solo para afinar voces, sino para todo. Hay veces que paso una batería por ahí y hago cosas locas. Okay. Sí, cosas que no te imaginás. O de repente si quiero deformar algún sonido, grabo y le saco cosas en el Melodyne polifónico. O sea, lo usás medio como recurso, instrumento, efecto. Sí, no estoy todo el tiempo haciendo eso, pero cuando querés algo distinto, está muy bueno. Y también funciones de Pro Tools como old school, como el TCE, que agarrás algo, lo estirás así y te lo deforma todo, te hace como una cosa horrible y... y después a eso le pones una reverb y queda espectacular. Como que, no sé, usarlo... O también hay una opción de Pro Tools que a mí me encanta, que es el Vari Speed. Es como hacían las cintas antes, ¿no? Que vos ponías más rápido, más rápido y el pitch se hacía más agudo. Y esto es lo mismo, entonces lo uso bastante para modificar samples o para automatizar cosas o para hacer cosas más locas. No, está Pro Tools, la verdad que yo lo amo. Lamentablemente tengo una relación amorosa. Y lo ves todos los días, ¿no? Lo veo todos los días, sí. ¿Y usás otro software con el que combines? Tipo, en algún momento pasaste a Ableton y esas cosas. Sí, uso Logic y Ableton. Por lo general el Ableton lo uso de alguna manera y después exporto y después termino en Pro Tools. Lo mismo en Logic. ¿Qué los usas más tipo instrumento, los otros, ponele? Sí. Sí, como instrumento o Logic cuando tuve que hacer música para una serie, lo hice con Logic y después lo pasamos a Pro Tools. Sí, como Ableton es lo uso más para samples y de repente chopear cosas o todo lo demás lo hago con Pro Tools. Grabación y eso obviamente, creo que audio. Yo creo que analizándome, como yo trabajo mucho con audio, si grabo algún instrumento virtual, en 1 minuto ya lo pasé a audio, como me olvidé. O sea, no te quedas mucho con el MIDI. No me quedo mucho con el MIDI. Me gusta procesar el audio, cortar, pegar, como que me siento más cómodo con eso. Siento que Pro Tools con audio es como su fuerte más grande, ¿no? Como la manipulación del audio es para editar y todo eso, es como que ya es una extensión de mi brazo. ¿Cambió en algo tu forma de trabajo desde que tenés la Carbon o medio que tu flujo y proceso sigue siendo el mismo? Cambió un poco porque al no tener esta cosa de usar otro software para monitorearse, es como un poco más rápido el workflow. Te monitoreas en Pro Tools, sin latencia. Si querés escucharte más fuerte, haces así, levantas el fader. Es como un poco más... Para los usuarios de Pro Tools me parece que es lo mejor. Okay. Entonces sí, se hizo un poco más rápido. Y para lo que es hardware también, ahí sí es como que te dan más ganas de usar todo, porque es más rápido, es como no tenés latencia, no tenés que andar haciendo pacheos, o yo tengo ahí como en la sesión, tengo como si fuese un plugin, tal cosa, y puedo levantar mi TubeTech
me encanta para las voces y lo pongo y una vez que ya está, me gusta, ahí sí lo printeo y chau. ¿Hay algún momento de tu carrera como un momento difícil de tu carrera, que hayas tenido un poco de crisis con tu profesión? Sí, obvio. Creo que como todo trabajo siempre hay... Uno se olvida que es un trabajo, yo a veces me olvido porque es tan divertido y me apasiona tanto que no lo siento así. Pero sí es cierto que bueno, sí, es un laburo y siempre va a haber problemas. Pero nunca te cuestionaste la elección laboral de estar en esto. En ningún momento. No, a lo sumo te cuestionás, no sé, estoy haciendo todos los proyectos que me gustaría hacer, estoy haciendo mucho este estilo, ya me aburrí. Vos resaltás de estilos, ¿no? Sí, pues soy bastante, me aburro fácil. Me gusta que la gente que escucha una canción no sepa que la produje yo, como que es lo mejor que me puede pasar. Que venga alguien y me diga, che, esta yo no sabía que la hiciste vos y me encantó. O sea, no dejar como tu impronta y estilo en la canción, sino trabajar medio al servicio de... Del artista, como que hable el artista, ¿no? Okay. Me parece que ese es el trabajo del productor. ¿Te gusta más producir o mezclar o...? Mezclar lo detesto bastante. Okay. O sea, en general preferís terminar la produ y pasárselo a alguien para que haga la mezcla. Tengo mis mixers que ya conozco y si no lo termino mezclando yo, porque también yo siento que mis producciones, cuando termino una canción, me parece muy importante que todas las personas involucradas estén contentas. Entonces, para llegar a ese paso, la producción tiene que ya estar sonando. Entonces, si vos decís, bueno, dejo todo esto para que después venga un ingeniero de mezcla y lo termine o lo arreglen de alguna manera, me parece que eso no es el mejor camino porque todos vamos a estar escuchando una versión a medio hacer. Cuando produzco algo, vos escuchás mis mezclas de referencia o no sé, como el rough mix y ya suena. Y después tiene que venir un ingeniero que lo lleve a otro nivel, que trate de interpretar la esencia de la canción y que lo mejore, ¿no? Y sobre todo en la grabación, no me gusta grabar una batería y después ver qué onda. Me gusta ya grabar de una manera donde el sonido esté definido, ¿no? Y digo, la grabación es un arte también. Sí. Entonces, verlo como tal, ¿no? Bueno, y para cerrar, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué tenés de proyectos a futuro? Terminamos el álbum de Kazu, van a salir unas canciones de Nati Peluso con Conociendo Rusia. Terminé el álbum de Aitana y estoy trabajando en el álbum de Juanes. Bueno, gracias. Después me contás si hay algo polémico que sacar.